Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir al capítulo número 5 de Romanos. Capítulo 5 de Romanos. Hoy vamos a ver en la primera parte, oiga bien, los frutos de la justificación, ¿verdad? ¿Qué nos da el sacrificio de Cristo? Salvación. Pero la justificación da frutos, da regalo. Y uno de los mayores regalos, oiga bien, que el hombre tiene a venir a los pies de Cristo es que ahora tenemos paz para ¿con quién? Para con Dios. ¿Por qué? Porque ya no somos enemigos de Dios. Porque ¿qué nos hacía enemigos de Dios? Nos hacía enemigos de Dios el pecado, oiga bien, que habitaba en nosotros, que moraba en nosotros, que tenía dominio sobre nuestra carne, sobre nuestra muerte. Pero ahora Cristo, a usted y a mí y a todos los que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, nos ha dado salvación y vida eterna, y nos ha dado, oiga bien, ese enlace entre el hombre y Dios, y ahora podemos entrar directamente al lugar santísimo celestial. Entonces, oiga bien, a través del libro de Romanos, el jueves anterior estuvimos viendo de que la justificación es a través de la fe, a través del creer, a través de confiar, a través de que Dios en su infinita misericordia, oiga bien, mandó a su Hijo por usted y por mí y por todo el mundo. ¿Para qué? Para que a través de la fe, a través del creer, podamos recibir salvación y vida eterna. Entonces, oiga bien, en el libro de Romanos encontramos la esencia de la justificación. La esencia, oiga bien, de que así como Abraham creyó a través de la fe el llamado del Señor, que así como Abraham y David creyeron en el llamado de Dios, y que oiga bien, y que Él nos perdonó de todo pecado, aunque nosotros éramos personas injustas, a través de Cristo hemos sido justificados y ahora podemos, oiga bien, sentirnos libres. ¿Libres de qué? Del pecado de condenación. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos somos libres? ¿Cuántos ya no somos esclavos del pecado? Entonces nosotros ya no deberíamos de odiar, ya no deberíamos de lastimar, ya no deberíamos de insultar, ya no deberíamos de deber, ya no deberíamos, oiga bien, de injuriar, ya no deberíamos de andar en chisme, ya no deberíamos de andar en problemas, deberíamos de ser personas libres. ¿Por qué? Porque hemos sido libres a través de ¿quién? A través de Cristo Jesús. Entonces, oiga bien, por eso es que hay una justificación y hay una ¿qué? Una santificación. Entonces, oiga bien, la santificación y la justificación van de la mano. La única diferencia entre la justificación y la santificación, que el cristiano tiene una santificación que progresiva. ¿Y cómo encontramos esa santificación progresiva? A través del actuar del Espíritu Santo en nosotros. Porque oiga bien, cuando venimos a Cristo éramos impíos y ahora somos santos. Usted y yo somos santos. ¿Por sus méritos? No. ¿Por los méritos de quién somos santos? Por los méritos de Cristo. Entonces, oiga bien, soy justificado, soy santo, pero en mí, como cristiano, como creyente, debe de haber una santificación progresiva, que la voy a hacer crecer en la medida que habite en la presencia de Dios, que lea la palabra y ore al Padre para que a través de su Espíritu Santo esté puliendo, reconstruyendo mi ser y mi mente. Entonces, oiga bien, hoy vamos a ver esos frutos y para ello vamos a ir a Romanos. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Y dice la Escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿En las qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba
esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Padre, te doy gracias en esta hermosa noche por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Espíritu de Dios, une el conocimiento, Señor, que está acumulado en mi mente, y que en esta noche seas tú a través del Espíritu Santo hablándonos, Dios, instruyéndonos y recibiendo, Señor, esta enseñanza que tienes preparada para nosotros. Señor, esa enseñanza que dejó Pablo en la carta a los romanos, Dios, a la iglesia primitiva, para saber que no hay justo ni un uno, que el único que justifica es Dios, y que el único que trae paz para con Dios es Él. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, oiga bien, dice, justificados pues por la fe. ¿Y qué es fe? Es la certeza de lo que no se ve, es la convicción de lo que anhelamos o necesitamos. Entonces, oiga bien, la mayoría de personas andan en busca de llenar algo aquí adentro. Y muchas personas tratan de llenar ese huequito que está aquí adentro con cosas materiales. Pero todo lo material, oiga bien, no perdura. Porque el día de ayer se celebró el Día del Amor y la Amistad. ¿A quiénes de las que están aquí le regalaron una rosa? ¿Una flor? ¿Un trompón? Amén. Oiga bien, pero esa rosa que le dieron ayer, ¿a qué le generó en usted? O en muchas personas, felicidad. Pero en 5 días, esa felicidad va a estar marchita. Porque es pasajera, porque es material. Pero la gente, oiga bien, debería de buscar ¿el qué? El amor de Cristo. ¿Y cómo encontramos el amor de Cristo? A través de la fe. Abraham recibió el llamado y a través de la fe creyó y le fue contado, dice, por justicia. Usted y yo no hemos visto a Cristo, oiga bien, no lo hemos visto nunca, pero a través de la fe creemos que el Verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros, oiga bien, que estuvo 33 años y medio en este mundo, y en el último año, oiga bien, fue vituperado, fue golpeado, fue traspasado, fue injuriado, llevó una cruz, fue latigado, fue crucificado, oiga bien, y lo creemos. Y por esa fe de creer, oiga bien, ahora usted y yo hemos sido justificados, pues por la fe tenemos paz. ¿Para con quién? Para con Dios. Entonces, oiga bien, el ser humano sin Cristo está en enemistad con Dios. Entonces, ¿quién es el único que me justifica? Es Cristo Jesús. Por eso, oiga bien, es que el cristiano o la persona, vamos a ponerlo así, que ha nacido de nuevo, no se puede sentir culpable por su pasado. Sin Cristo. Usted fue borracho, usted fue borracha, usted fue truán, usted fue piquetero, usted fue infiel, usted abortó, usted llevó a la señora que abortara, eso fue sin Cristo. Y por eso dije la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, a partir de que yo, a través de la fe, creí que Jesús es mi Salvador y he sido justificado, entonces, oiga bien, usted empieza a sentirse mal de lo que hace en no agradecer la justificación de Cristo. Entonces, cada vez que yo peco deliberadamente, cada vez que soy presa del pecado, cada vez, oiga bien, que veo una mujer que la cuentello, cada vez que me voy a tomar una cerveza, cada vez que me fumo un cigarrillo, cada vez que sale una mala palabra de mi boca, péguese en la buchaca, como decía aquel. Cada vez que se le sale la caja de lustre, entonces péguese contra la esquina de la mesa. Y no, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer? Buscar la santificación progresiva. ¿Por qué? Porque solo Cristo lo puede hacer, hermano. Entonces, en este capítulo, oiga bien,
de los versos o de los versículos del 1 al 11, en la cual Pablo describe algunos de los frutos o resultados de la justificación. De los versos del 12 al 21, en la cual Pablo vuelve al tema de la justificación en sí, ilustrando y explicando cómo es que Dios, oiga bien, puede justificar a muchas personas sobre la base de lo que una persona, oiga bien, hizo. Y esa persona es Cristo Jesús. Esto surge, oiga bien, de lo que Pablo va a mostrarnos en el versículo del 6 al 11. Entonces, oiga bien, como iglesia, como cristianos, debemos de caminar, debemos de vivir, debemos de entregarle toda nuestra vida a Dios. En la misma palabra dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Y se le voy a poner un ejemplo. ¿Quiénes escucharon lo que el presidente habló el día de las elecciones en la noche? ¿Qué dijo? El único que se merece la gloria en esta noche aquí, dijo, ¿quién es? Es Dios. ¿Qué le dijo a todos los aficionados? Dejen de poner mi mirada en mí, porque soy un hombre imperfecto. Pongámosla ¿en quién? En Dios. Porque Él es el que justifica. Él es el que nos cambia. Él es el que nos transforma. Oiga bien, el presidente solo es un instrumento que Dios ha puesto en este país. Oiga bien, ¿sabe por qué? Porque toda la gente oraba porque se acabara la delincuencia. ¿O usted no oraba por el país? Quizás a nosotros no nos afectó mucho, pero a otras personas sí les afectó. Todos orábamos por la paz del Salvador. Entonces, oiga bien, ¿quién trajo la paz? Nayib. No, Dios la trajo. Entonces, por eso es que todo creyente le debe dar la gloria ¿a quién? A Dios por el instrumento que ha ocupado, pues. ¿Quién sacó al pueblo de Israel, oiga bien, de la esclavitud? Fue Moisés. Pero del cautiverio babilónico, ¿quién fue? Fue un hombre. Se me ve el nombre ahorita, no sé si es Darío. Cuando ya estaba ocupó a un inconverso para sacar a su nación de ser cautivos. ¿Quién se llevó todo el honor y la gloria? Dios. Pues el rey persa Ciro. Gracias. Entonces, oiga bien, era un inconverso, pero sacó al pueblo. Entonces, oiga bien, Dios se debe llevar siempre todo el honor y la gloria. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo quiere dejar por sentado en la iglesia que no hay nadie que le pueda justificar a usted. Que el único es Dios, a través de Cristo Jesús. Y por eso dice en la lectura, y nos gloriamos, dice, así decía, en mí, en mis obras. No, nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús, dice la Escritura. Entonces, oiga bien, el primer fruto de la justificación es que tenemos paz con Dios. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es a través de quién? A través de Cristo. Es que usted y yo podemos ser justificados. Ahora imagínense, si Adán y Eva no hubieran pecado, usted y yo anduviéramos chulones y no trabajáramos. Y fuera normal. ¿Sabe por qué? Porque el pecado no habitara en nosotros. Entonces usted pasara por el Edén y una manzana, una pera, un mango, fuéramos veganos, ¿verdad?
¿Ah? Todo fuera amor y paz. No estuviera usted que estar con la piocha. Pero ¿qué dice la Escritura? Y lo menciona el negrito del batey, que el trabajo lo hizo Dios como castigo. La Biblia no dice que ¿qué dice? Y trabajarás la tierra, y te vas a esforzar, y vas a hacer esto, y vas a hacer aquello. Entonces, oiga bien, lo primero que trae Dios a la vida del creyente es lo siguiente, dice, la condición objetiva de tener paz con Dios, oiga bien, es proveniente de la reconciliación. Entonces, para que haya una reconciliación, antes de eso, ¿qué hubo? Hubo enojo. ¿Quién puso ese enojo entre Dios y el hombre? La serpiente antigua. Cuando le cambió las palabras a Eva y le dijo, no moriréis, lo que pasa es que vas a ser como él. Y entonces agarraron la fruta y la comieron. Y se contaminaron. Y como ya estaba en ellos el pecado del bien y el mal, se vieron desnudos, dice la Escritura. Y les dio miedo, ¿por qué? Porque habían desobedecido la orden. ¿Quién les hizo ver eso? El pecado. Y dice que el Señor les dijo, hey, ¿dónde estamos? ¿Y qué se han hecho? ¿Y qué le dijeron? Es que tenemos miedo, tenemos temor, tenemos pena. ¿Y por qué? Y salieron con unas hojas de higuera, dice, va. Por eso es que hay muchos que dicen que el fruto prohibido fue un higo y no es manzana. Y hay otros comentaristas que dicen que era un mango. Y que es que por eso es que la mujer mangonea al hombre. Ajá, esos son otros. Por eso es que las mujeres nos mangonean porque fue un mango el que se comieron. El mango de la cacerola. Entonces, oiga bien, dice, entonces, ¿qué recibimos? Reconciliación. Entonces, oiga bien, por eso es que una vez al año el sumo sacerdote, y solo él, podía entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo. Pero ahora, como estoy reconciliado con Dios, porque ya no estamos enojados, porque Cristo ya me dio la paz para con Él, entonces yo puedo entrar al lugar santísimo celestial con mis manos levantadas, no importando cuántos pecados haya cometido. ¿Sabe por qué? Porque Cristo me ha hecho libre. Pero si yo sigo viniendo a la iglesia y sigo siendo esclavo del pecado, entonces me es necesario nacer de nuevo. Porque simplemente solo soy alguien que viene a la iglesia, pero no ha nacido Cristo en mí. Esas son las diferencias. Entonces, oiga bien, es decir, antes de ser justificados, el pecador que era un enemigo de Dios. Pero ahora que ha sido justificado, su condición objetiva delante de Dios ha cambiado radicalmente. Mira lo que dice el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, oiga bien, después de ser enemigos, ahora hemos sido constituidos a través de Cristo, amigos de Dios. Mira qué privilegio. Entonces, usted es amigo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿cuáles son los temores? Si Él es mi Rey, y entonces, ¿a quién debo pedirle? A Él. ¿En quién debo de confiar? En Él. ¿En quién debo depositar mi fe y mi esperanza? En Él, porque Él es el que va a ayudarme en los momentos de tribulación. Y más adelante vamos a ver cuando dice, y en las tribulaciones que dice, nos gloriamos.
¿Y qué gloriarse? Y vos, diablo, ¿crees que me vas a derrotar con lo que estoy pasando y me vivís acusando de que Dios no me escucha, de que Dios no atiende mi oración? Cállate, diablo, porque Él ya me dio la victoria. Eso es gloriarnos en las tribulaciones. No tiene que comer, pero Dios le va a mandar la bendición, hermano. El mismo profeta Elías estaba en el desierto y ¿qué dice? Que Dios le mandaba cuervos a que le dieran de comer, que le llevaran la provisión. Entonces, oiga bien, si ni los mismos pajaritos sienten, oiga bien, tienen que trabajar para comer, no, Dios, que es nuestro Padre, nos va a proveer lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque soy amigo de Dios, porque Él es mi Rey, porque Él es mi justificador, porque Él pagó la deuda por mí. Entonces, oiga bien, ¿qué debemos de hacer? Oiga bien, adorarle, exaltarle y saber que Él me ha cambiado radicalmente. Aquellos que ya venimos ya de añitos, Marcos Witt tenía una alabanza que decía: Señor, hazme un radical, como el águila volar. Yo quiero revolotear, Señor, hazme un radical, no un santulón, un radical. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo soy una nueva persona. ¿Por qué? Porque ya el pecado ya no habita en mí. Entonces, oiga bien, esa paz para con Dios es un sentimiento interno de paz. Entonces, ya tengo paz para con Dios. Ya no me ve condenado. Ya soy libre. Pero también genera una paz, ¿a dónde? En mi interior. Por eso es que todo cristiano, en medio de la prueba, en medio de la tormenta, en medio de la necesidad, en medio de la situación que podamos estar viviendo, debemos de tener paz interior. Y no como muchos andan diciendo, ay, que ponga 4 velas, cruce las piernas, ponga una a sus dedos y empiece, respire, exhale, levante sus manos, y ahí están los cristianos haciendo eso, para encontrar la paz interior. No es que la paz interior es Cristo, hermano. Y si usted ha perdido el sueño es porque no tiene paz. Y si usted tiene un problema en sus nervios es porque no tiene paz. Y si tiene el corazón grande es porque hay ausencia de paz en el corazón, en mi interior. ¿Sabe por qué? Porque no estoy dejando que Cristo me gobierne a través de su Espíritu Santo. Entonces, oiga bien, mire qué regalo más bello que ahora tenemos paz para con Dios. En el contexto de estos capítulos de Romanos, la paz de la cual Pablo habla es el resultado de ya no estar bajo la ira de Dios. ¿Quiénes más de alguna vez se le corrieron a la mamá? ¿Todavía? ¿Ah? Yo me iba corriendo, hermano. Pero ¿cómo andaba, aunque estuviera jugando fútbol, agarrándonos a pedradas, bajando la fruta? ¿Qué había en mí? Temor. Porque cuando llegaba a casa, pasás y ya no estoy enojada, decía mi mamá. Pero nomás pasaba la puerta, hermano, iba el primero, va. Sin enojo. Entonces, ahora podemos venir a Dios sin temores. ¿Por qué? Porque la ira de Él ya no está sobre nosotros. Y aunque haya pecado, Él no me trata con ira. ¿Con qué me trata? Con amor. ¿Sabe por qué? Porque no viene sobre mi vida más de lo que me merezca. Y muchas veces, oiga bien, viene más de lo que me merecía. Menos de lo que me merecía. ¿Por qué? Porque Cristo me ha hecho libre. Esto obviamente resulta en una tremenda tranquilidad interna en la vida del creyente.
Qué chivo es cuando usted ha sacado un crédito y le dan el finiquito de su crédito, ¿va? ¿Cómo se siente? Tranquilo, porque ya su casa es suya. Porque el carro es suyo después de haber pasado 7 años pagando ese carro. Entonces usted dice, el carro ya es mío, no lo debo. Tranquilidad, ¿verdad? Pues así debemos de sentirnos nosotros. Ya Cristo pagó lo que yo tenía que pagar y ahora soy libre. Tengo paz para con Dios y puedo abocarme a Él las veces que yo quiera. Porque Él siempre me va a recibir con amor. Esta paz no viene simplemente de un perdón barato de parte de Dios, sino de la justificación que Él nos concede por medio de la obra redentora de Cristo. ¿De la obra redentora de quién? De Cristo. Es tan importante que el creyente esté bien seguro de lo que es la justificación para tener esa tranquilidad interna. Mi carne me acusa, porque la carne le dice a la mujer, no te acordás de tu aborto. La carne la acusa. Pero Dios, ¿qué dice? Ya te perdoné. Sé libre. Tener paz en tu corazón. Al hombre le dice, la carne le dice, mira el sufrimiento que llevaste a tus hijos por andar de infiel. ¿Y qué dice el Señor? Deja de llorar, levántate porque yo ya te perdoné, hombre. Ahora ama a tus hijos y a tu esposa. Busca mi presencia todos los días. Eso es cuando tenemos la paz de Dios habitando ¿dónde? En nuestros corazones. Número 2. La certeza de la gloria de Dios en nuestra vida. Mire el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos, ¿qué dice? Firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de ¿quién? De la gloria de Dios. Entonces la gracia de la cual Pablo nos está hablando, oiga bien, es la justificación que nos trae paz para con Dios. Por ello tenemos entrada a esta gracia a través de la fe. ¿De qué manera? Gratis. Y eso es lo que la gente no logra entender, que de gratis podemos ser salvos. Y por eso es que a veces hay gente que cuestiona y dice, ¿y que solo debo de hacer una oración para ser salvo? Pero es que yo soy malo. Mire, si yo le contara, hablar a un policía para que me llevara preso, ¿y qué le dice uno? Pero es que Dios no está viendo su pecado. Dios quiere salvar el que su alma, quiere reinar en su corazón y darle una transformación y una nueva vida. Entonces, oiga bien, esto ocurre cuando la persona cree que la gracia puede llegar a su vida. Por eso en el libro de los Hechos dice, oiga bien, que serás salvo tú y tu casa. Porque a través de la persona que se convierte a Cristo va a llegar la salvación ¿a dónde? Hacia ese lugar. ¿Se acuerda cuando le dijo al publicano, quiero comer contigo en casa? ¿Qué ocurrió en la casa del publicano? Llegó la salvación a esa casa. Porque no solo él se salvó. En esa noche dice, fueron salvos muchos, dice la Escritura. Porque la certeza de la gloria de Dios, que es Cristo Jesús, nos da salvación. En esta gracia, dice Pablo, estamos, espérenme, vamos a ver. En esta gracia, dice Pablo, estamos firmes. Entonces usted no se puede mover. Hoy soy creyente,
y mañana no lo soy, entonces no soy nada. Si yo he sido justificado bajo esa gracia, si he recibido un nuevo ADN, si he recibido una nueva identidad, entonces yo ya no pertenezco a ese mundo. ¿A dónde pertenecemos? A los cielos. Y por eso dice que las cosas que hacía en la carne, hoy ya no las hago. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Todo lo que el mundo da. Cuando uno es pecador y las muchachas andan en bikini bailando en la tarima, allá están los hombres, ¿ve? Enfrente de la tarima. Cuando soy cristiano, me voy para atrás. No, ya no voy. Y hay cristianos que todavía dicen, todavía cantan el anuncio del Canal 6, va. El verano ya llegó, los bikinis se dejan ver. Y se van para la playa a ver a todas las muchachonas que andan allá. Nosotros ya no pertenecemos allí, hermano. Y otro va a decir, por eso no quiero ser cristiano, porque le dicen a uno que eso es pecado. No, nosotros no vamos esos días, vamos cuando está solo. Y usted le dice a la señora, anda a traerme un sándwich. No, allá está el hermano viendo a la muchacha de aquí para allá, ve. Dígame, hermano. Pablo está enfatizando la seguridad de ¿qué? De la salvación del creyente. Cosas que él repetirá muchas veces en la carta a los romanos por ser una de las consecuencias más importantes de la doctrina de la justificación por medio de la fe que se basa en la obra redentora de Cristo en la cruz. Por eso, en el Concilio de Jerusalén, que se relata en el libro de los Hechos, se dejó por sentado que el único capaz de salvar a otro hombre, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Pero ni todo el oro del mundo le puede dar la salvación. Y aquí viene y la gente dice, ¿y qué tengo que dar para ser salvo? Nada. ¿Solo qué? Fe. Para creer en su justificación. Y usted está seguro. Sí, pero con esa fe debe de haber arrepentimiento. Por eso le dice uno a las personas, debe de arrepentirse de sus pecados y confesárselos al Señor. Y Él le va a sanar su vida y le va a justificar. Y le va a dar una nueva identidad a usted para que usted sea la luz en su familia. Y dice que debemos de estar firmes, no fluctuantes, dice la Escritura. Y usted todos los días debe de cantar cuando sale de su casa, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. ¿Y qué dice el Señor? Ay, allá va otra vez, dice. Este sí que no entiende. ¿Va? Y empieza el Espíritu Santo a trabajar. No has llegado al motel. Te puedes arrepentir. Regresate. Allá te están esperando en casa tus hijos. ¿Para qué vas a ir al baile? Te vas a emborrachar. Regresate a tu casa. Te vas a ir a gastar lo del colegio de tus hijos. Volvete. Ahí va, hermano, trabajando. Porque, oiga bien, todavía usted llega al mostrador, le dan la llave y todavía el Espíritu Santo le dice a la persona, regresate. En el momento que está abriendo el cuarto, le está diciendo, regresate, volvete. Pero el hombre, oiga bien, que se aleja de Dios, cae. No puede resistir al diablo. ¿Sabe por qué? Porque no habita y mora en la presencia de Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice que por medio de la fe, oiga bien, tenemos la redención de Cristo.
¿Qué pasaría si en esta noche alguien al salir de la iglesia le da un lingote de oro y le dice, es suyo, pero lo debe de cuidar por un mes? ¿Qué haría usted? Yo lo voy a empeñar a la cornucopia, pastor. No, ¿a qué me han mandado? A cuidarlo. Y le aseguro que usted, que al llegar a la casa, lo mete en medio de una toalla, lo guarda bien. Ahí tiene debajo de la cama un ladrillo falso donde mete todas las cosas, va, y la levanta y lo mete ahí, porque lo quiere proteger, porque le dijeron que en un mes va a ser suyo. ¿Y por qué no protejo así la redención de Cristo en mi vida? Por eso es que dice la Escritura, oiga bien, que el hombre debe de ser como niño para recibir las promesas del cielo. Usted le regala algo bonito a un niño y lo cuida. Le regala un carrito, un juguete. Ese bicho cuida los primeros días. Pero de ahí llega otro, desecha ese y se afana con el otro, ¿verdad? Pero el cristiano no puede ser así. Porque la redención es de una vez y para siempre. Versículos del 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, oiga bien, ¿en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, oiga bien, ¿qué nos da la justificación? La habilidad de soportar las pruebas en la vida. La habilidad de ¿qué? De soportar. ¿En quién? En Cristo, no en sus fuerzas, ni en las mías. Si usted y yo no somos Mister Olimpia, hermano. ¿Se acuerda aquel hombre que está así cargando al mundo, va? ¿Usted cree que aguanta el mundo ese hombre? Si con un saco de cemento, rapidito nos empiezan a temblar las patillas cuando vamos para allá, pues. Pero dice que Él nos da la habilidad de soportar las pruebas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que a usted y a mí se nos ha sido dado en nuestros corazones. El cristiano ya nada hace en sus fuerzas. ¿En quién lo hacemos? En Él. Y Él nos va a dar la victoria, y Él nos va a dar la fuerza, y Él nos va a dar la paciencia para soportar la prueba. El mismo David dijo, pacientemente busqué a Jehová y Él me escuchó. ¿Cómo? Paciente. ¿Qué significa la palabra paciencia? Tiempo. ¿Cuánto tiempo va a sufrir? Solo Dios sabe. Pero, ¿qué va a poder hacer usted? Soportar la prueba. Aunque el creyente justificado ya no está bajo la ira de Dios, eso no implica que él será exento de luchas y dificultades en la vida. La paz de Dios no implica la ausencia del sufrimiento. ¿Sabe por qué? Porque seguimos siendo seres mortales. ¿Sabe por qué? Porque cada día que pasa, nuestro cuerpo muere. Porque cada día que pasa, van a venir dificultades a nuestra vida. Porque cada día que pasa, nuestros chicos van creciendo y van a empezar a enredarse o a emproblemarse si yo no he sido un buen guía para sus vidas. Y van a querer experimentar las drogas, el alcohol, van a querer experimentar la sexualidad, van a querer experimentar, oiga bien, el mundo. Y van a venir pruebas, va a venir tribulación, pero debemos de estar firmes ¿en quién? En Cristo Jesús. En realidad muchas veces el creyente sufre más siendo cristiano. Esto era muy cierto en los días de Pablo. Llamados, escogidos.
escogido fui de Dios. Van a venir adversidades. Nadie dijo que iba a ser fácil. Todo requiere un esfuerzo, estar firmes. Lo que Pablo enseñaba en estos versos es que las dificultades en la vida del creyente serán usadas por Dios, oiga bien, para avanzar la obra de la salvación en la vida. Las tribulaciones resultarán en paciencia, prueba y esperanza. Oiga, en paciencia, prueba y esperanza. En paciencia, prueba y esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo tiene el control. Antes de ser justificado, las aflicciones de la vida eran entendidas como expresiones de la ira de Dios sobre nosotros. Ahora las tomamos como expresiones ¿de qué? De su amor. En esta manera las tribulaciones vienen a ser motivo de gozo en la vida del creyente. Entonces, en la prueba, alábelo, hermano. Está sufriendo, alábele. Está en prueba, órele al Señor. Gócese. Está pasando por tribulación, entonces cante, he decidido seguir a Cristo. Y aunque los otros le digan, hey, si cuando estabas en el mundo no pasabas por estas penurias, pues. ¿Y sabe por qué muchas personas no vienen a Cristo? Porque no quieren perder lo que han obtenido injustamente. Porque muchas cosas estas personas las han obtenido ¿de qué? De cosas ilícitas. Entonces por eso es que el cristiano verdadero y seguidor de Cristo y que ha alcanzado la redención y la justificación, oiga bien, debe de tener paciencia, debe de tener esperanza, debe de tener la fe, debe de gloriarse en lo que está viviendo o está atravesando, oiga bien, porque Dios tiene el control. Mateo capítulo 5 del 10 al 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre ¿de quién? De Cristo. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, oiga, a los que conforme a su propósito son llamados. Y terminamos primera de Pedro 4:13-14. Si no, gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, oiga hermano, sos doblemente bendito, alegre, dichoso, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Como decía aquel, ¿en qué caballito te querés venir? Entonces, si tengo paz para con Dios, ¿cuál es el temor? Si ahora puedo entrar al trono de la gracia y de la misericordia sin ningún problema, ¿por qué no le pido? Pues? Si a través de la fe he creído que Él me ha justificado y me ha redimido y ha pagado por mí y soy dueño de Él y puedo ver su plenitud en mi vida, ¿por qué en los momentos de aflicción no le busco? ¿Por qué teniendo la mente de Cristo y al Espíritu Santo que ejerce sobre mi vida autoridad y dominio, oiga bien, ¿por qué nos dejamos seducir por el diablo? Si Cristo es la plenitud del creyente y el Espíritu Santo pone en mí, oiga bien, 7 frutos, ¿por qué anhelo ese mundo?
¿Sabe por qué? Porque no habitamos en la presencia de Dios. ¿Quiénes en esta mañana no le dimos la honra y la gloria a Dios y nos fuimos a trabajar? Ay, pastor, es que mire, es que me la aventé tarde, pastor, y ya no me quedó chance de orar. ¿A qué hora se durmió ayer en la noche? Ah, como a la 1. ¿Y qué se quedó haciendo a la 1? Leyendo la Biblia, viendo una serie de Netflix. Y entonces, pues. Ah, pero para estar en la televisión bien prendidos ahí, va. No me levanté y me fui sin orar. Le rayaron el carro, le sacaron el dedo, le pitaron 3 veces, le pegaron una gran ultrajada, lo agarraron de pila en el trabajo, le dijeron aleluya. ¿Por qué, iglesia? Porque no habitamos en la presencia de Dios. Porque no valoramos su gracia, porque no valoramos su misericordia, porque no valoramos su redención, porque no valoramos que ya no estamos bajo la ira de Dios. Pero a pesar de todo eso, ¿quiere que le diga algo? Dios siempre nos espera con los brazos abiertos. ¿Sabe por qué? Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Démosle un buen aplauso al Señor. Amado Padre, te damos gracias por esta hermosa noche, Señor, de estudio bíblico, por esta noche de oración. Ayúdanos a valorar lo que tú nos has dado. Ayúdanos, Dios, a ser pacientes, a estar firmes, a vivir para ti. Ayúdanos, Dios, a darte el honor siempre, en todo momento, en todo lugar. Que seas tú, oh Dios, tomando el control. Que aprendamos a ser pacientes en medio de la tribulación, en medio de la prueba. Que sepamos que nada ocurre en nuestra vida sin que tú nos lo permitas. Que todo lo que podamos estar viviendo en nuestra vida es porque va a ayudar para bien. Es porque estamos fortaleciendo nuestra fe en ti. Y que tú, Señor, no pondrás cargas en nosotros que no podamos llevar. Gracias, porque en el mundo no valíamos nada y hoy valemos la sangre del Cordero. Gracias porque tú has sido el sostén de casa. Tú has sido la unión en el matrimonio. Gracias, Dios, porque tú nos has gobernado para que les modelemos a nuestros hijos cómo camina y vive un hijo de Dios. Gracias por haber pagado esa deuda en la cruz de Calvario. Gracias. Gracias, Señor. Gracias en esta noche. Bendícenos. Ayúdanos en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Toma el control, Señor, de ese proceso que estamos viviendo. Toma el control, Señor, en esa tribulación. Y danos esa doble porción de tu Espíritu para esperar en ti. Para no ser impacientes, sino que en medio de la prueba nos gloriemos, te alabemos, te adoremos, porque tú, Señor, harás la obra. Bendícenos a cada uno de nosotros en esta noche. Bendice nuestra mesa, nuestros hijos, nuestros matrimonios. Señor, sácanos de ese desierto. Sácanos de esa tormenta, Señor. Y llévanos a puerto seguro. Y ayúdanos a no desmayar. Y podamos ver, Señor, tu gloria derramándose sobre cada uno de nosotros. Señor, llévanos con bien. Que el día de mañana, si nos das vida, podamos vivirlo para ti. Podamos caminar de tu mano. Podamos darte el honor y la gloria a ti siempre, Señor, en todo lo que hagamos.
bendice nuestro país, bendice los que nos gobiernan. Señor, bendice a nuestra nación y bendícenos a cada uno de nosotros. Padre, nos depositamos en confianza en ti para esperar en tu tiempo. Llévanos con bien en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Dios me lo bendiga. Nos vemos el sábado a las 5 en Mujeres de Fe y el domingo a las 10 de la mañana. Dios me los bendiga a todos.